por favor, escribir su nombre en el chat, que es en mi asistencia. Bienvenidos nuevamente a todos. Les voy a presentar nuevamente. Pantalla muy bien, Sara y Orellana. Sin más, escriban su nombre, ¿verdad? Porque ahí yo paso la asistencia. Muy bien, Alba Padilla, El Pinto, Esperanza del Cid. Esta Ciline Montoya. Elsie Ayala. Muy bien. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Con lo que les estaba explicando. Les decía que, bueno, aquí en una barra de parafina, ¿verdad? Se colocan las mismas, lo que son las mismas bolitas del mismo tamaño, pero de diferentes elementos, o sea, diferente metal. Y pues lo que va a pasar es que al ponerla simultáneamente, la barra delgada de parafina, como se muestra en la figura, las esferas de hierro y cobre llegará a fundir la parafina y caerá al recipiente. O sea que, como si ustedes se fijan, la temperatura que va a ir almacenando es, ¿verdad? Siempre a los 100 grados Celsius, pero como va a tardar un poquito más, ¿ok? Entonces esta va a llegar ¿a qué? Va a llegar a romper, ¿verdad? A fundir en sí la parafina y va a llegar al fondo. Entonces, aquí pueden ver ustedes este ejemplo como de una sustancia o un elemento de varios, de un mismo tamaño, pero de diferente metal, puede tener, ¿verdad? Una capacidad calórica diferente. Entonces a esto llamamos ¿qué? Capacidad calórica. Vaya, por hablar de los líquidos y no hablar de un metal, el agua tiene diferente capacidad calórica. Usted puede hacer un experimento sencillo para demostrar la capacidad calórica del agua. Venga usted, agarre dos globos. Viene usted, lo llena uno de aire, ¿verdad? Lo sopla y lo pone en la llama de una vela, va a explotar, ¿verdad? Pero viene usted, ese globo no lo llena de aire, sino que lo llena de agua. Póngalo usted sobre una llama de una vela, no le va a explotar. ¿Por qué razón no le va a explotar? Porque el agua tiene mayor capacidad calórica y por lo tanto no va a dejar que el globo explote. Puede hacer el experimento sencillo y usted va a demostrar ahí la capacidad calórica que tiene el agua, ¿verdad? Entonces, capacidad calórica como concepto, mucho ojo, es la relación de calor suministrado respecto al correspondiente incremento de temperatura del cuerpo. A eso le llamamos capacidad calórica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la capacidad calórica que estaban recibiendo aquí? La temperatura, ¿verdad? La que estaban recibiendo y la resistencia que tienen esos materiales para el calor. Entonces, a eso le llamamos capacidad calórica. Ahora, no hay que confundirlo con calor específico, que es muy diferente. Se pareciera que fueran iguales, pero no. El calor específico se refiere de un material en la cantidad de calor necesario para elevar un grado de temperatura de una unidad de masa. Según la cantidad de masa que tenga cada uno, pues así va a ser la cantidad de calor que se debe dar para que se llegue a una temperatura, ya tanto sea de fusión o de fisión, ¿verdad? Que son los dos aspectos que se dan. Entonces, para saber matemáticamente estos puntos que suceden molecularmente y anatómicamente en las partículas de los diferentes materiales que tenemos aquí, existe una fórmula matemática y que esa fórmula matemática es la siguiente, ¿verdad? Cuando se refiere a CE, se está refiriendo a calor específico. Ojo con eso. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta qué significa cada uno, ¿verdad? Para que todos logren comprender. Aquí les voy a ir escribiendo esos, lo que significa cada uno de las variables. Entonces, esta significa calor específico, ¿verdad? Nótenlo ahí ustedes, si no lo tienen, ¿verdad? Y tenemos
el otro, la otra variable, que es la Q, ¿ok? Y la Q significa calor en la fórmula, ¿verdad? Para que todos tengan ahí, vayan haciendo esas anotaciones, porque si no sabemos esto, entonces no vamos a poder hacer los demás. Y tenemos que delta T, ok, delta T, vamos a buscar aquí delta, el triangulito que le dicen algunos, ¿verdad? Esta es la letra griega delta. La letra griega delta que significa variación. Ojo con esto, ¿verdad? Muy bien, yo creo que entonces tenemos aquí delta. Esta es la letra griega delta, ¿verdad? Que significa variación. Entonces aquí vamos a hablar de la variación de la temperatura. Entonces en este caso aquí le dicen a ustedes cambio de temperatura. ¿Ok? Otra palabra es variación. Entonces vamos a conocerla como variación de la temperatura para que todos ustedes la tengan ahí. Profe, Dígame. también la podemos poner como cambio de temperatura. Sí, también. Cambio y variación se está refiriendo a lo mismo, ¿verdad? O sea que la temperatura, vamos a encontrar ese en el aspecto que tal vez estaba a 30 grados y pasó después a 50. Entonces vamos a ver cuánto cambió o cuánto varió. ¿Ok? Esos dos términos eh, eh, los puede utilizar, no hay ningún tipo de problema ahí, ¿verdad? Entonces, pero ustedes necesitan conocer qué significa cada variable, porque si no, entonces estamos hablando como en chino, ¿verdad? O mirando letras chinas, si usted no sabe. Ya saben que cuando miren CE significa calor específico, la Q significa calor, la, la letra griega delta no es triangulito, ojo con eso, apréndalo ya que es delta. Profe, Ajá, dígame. disculpe, pero ¿verdad que la variación de la temperatura es igual a temperatura inicial y temperatura final? Exacto, solo que se toma primero la final y después se toma la inicial, ¿verdad? Inicial. Exacto, sí. Ok. Entonces ese punto vamos a ir llegando ahí, poquito a poquito, ¿verdad? Entonces la M, ¿ok? Que significa masa, la variable M significa masa, tengan muy en cuenta. Entonces lo que les quería dar aquí un dato importante, porque ustedes van a seguir estudiando, ¿verdad? Y lo pueden ver en matemática también, perdón. Ustedes pueden ver que siempre se va a encontrar con esta letra griega delta. Cuando se encuentre con esta griega delta atrás de una variable, tengan en cuenta que ahí hay una variación, ya puede ser de cualquier tipo de unidad. En este caso estamos hablando de la magnitud de temperatura. Puede ser de masa, puede ser de volumen, puede ser de peso, puede ser de velocidad. Entonces, cada vez que ustedes encuentren esta letra griega delta, a ustedes rapidito ahí que se le venga a la mente que es una variación o un cambio que hay que usted tiene que encontrar. Esto es como un tics para que usted más adelante pues entienda otros temas un poco mejor, ¿verdad? Y tenemos lo que es la temperatura que hay un pequeño pues cero ahí, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo aquí pequeñito, que esto significa temperatura inicial, ¿verdad? Inicial. Cuando tiene el cero significa temperatura inicial. Ojo con eso. Entonces vamos a escribir aquí. Esto vayan escribiéndolo, ¿verdad? Porque es muy importante que ustedes lo tengan a mano por si se les llega a olvidar alguna, ¿verdad? Y cuando tenemos la T y una F, significa que es la temperatura final a la que se está refiriendo. Entonces la temperatura final, Profe, la primera es inicial. perdón, sí, 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 sí. A eso iba yo. Gracias, gracias. De tan rápido que voy, el cerebro me va adelantando más adelante. Final. Muy bien. Entonces, aquí tenemos temperatura final. Si se fijan, ya tenemos aquí
el nombre de cada variable. Entonces ya ustedes cuando la miren en la fórmula, usted ya va a saber qué significa. Miran C, se está refiriendo al calor específico, la Q, calor, variación de temperatura, ¿verdad? La letra griega delta con la T, variación de la temperatura, la M, masa, la T con un cero significa temperatura inicial y la T con una F significa temperatura final. Entonces, en eso de la variación de la temperatura, ¿verdad? Eh, hay una pequeña formulita. Entonces aquí vamos a ir conociendo esas fórmulas que existen, ¿verdad? Que hay. Entonces vamos a empezar con la primera fórmula que es para encontrar el calor específico. La fórmula para encontrar el calor específico, CE, ¿verdad? Va a ser igual. Entonces, voy a poner este aquí. Esta fórmula ya están dadas, no es que me la estoy inventando, sino que ya se han hecho experimentos en base para obtener este tipo de constantes y fórmula, ¿verdad? La Q, que significa calor, o con eso, ¿verdad? Calor. Y este calor nos dice aquí que va a ser dividido. ¿Entre cuánto nos dice que va a ser dividido? Entre la masa por la variación del volumen, ¿verdad? Entonces, esta es la primera fórmula para encontrar el calor específico, que va a ser masa. Cuando miramos eh, dos variables que estén pegadas, significa que están multiplicando una con otra, ¿verdad? Aunque no tenga lo que es un símbolo de multiplicación, ya sea de un punto, sabe que el punto significa multiplicación, o que tenga los paréntesis o el signo de multiplicación que es la X, ¿verdad? O el por, que le llamamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos la primera fórmula, que es calor específico va a ser igual al calor dividido entre la masa por la variación de la temperatura. Entonces vamos a hacer la otra fórmula y como se lee, miren, que esta fórmula es basada a lo que es el calor. Entonces, el calor va a ser igual a la masa que tenga ese cuerpo. Y si miran ese puntito, significa multiplicación, ¿verdad? Que aquí mismo lo podemos poner. Se está refiriendo a la multiplicación, ¿ok? Y si no lo tiene, pues ustedes ya saben que siempre es multiplicación porque son dos variables diferentes y están en el mismo nivel. Ahora, si una está arriba, otra está abajo, significa que están dividiendo. ¿Ok? Entonces, por la variación de la temperatura. Entonces, para encontrar el calor de un cuerpo, esta sería la fórmula. Y la otra fórmula que sale del despeje, al despejar esta, miren, o sea, aquí la variación de la temperatura es la que se tiene que encontrar. Entonces, las reglas del despeje dice que lo que está multiplicando un lado del igual pasa al otro lado a dividir. Entonces, en este caso, esto de aquí está multiplicando lo que es la masa y el calor específico. Y si yo despejo la fórmula, entonces me quedaría que la variación de la temperatura va a ser igual al calor, pero este calor dividido, este calor lo vamos a dividir entre la masa y Entre más y por el calor específico. exactamente, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que lo vayan comprendiendo ustedes, que ustedes pueden despejar las fórmulas para ir obteniendo. Entonces, masa, ¿verdad? Por el calor específico. Se divide. Entonces aquí, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos las fórmulas a utilizar. Ya conocen ustedes qué significa cada fórmula. Ok, cada variable en la fórmula. Entonces, esta fórmula es para encontrar calor específico. Así que ustedes
donde la miren ya van a saber que es para calcular calor específico. Esta segunda es para calcular lo que es el calor y esta es para calcular la variación de la temperatura en base cuando ya tenemos los datos de calor, de masa y de calor específico. Por eso hay que fijarlo muy bien, porque hay una formulita solo para calcular la variación que hay en la temperatura. Entonces, esta formulita es la siguiente, que la voy a poner aquí arriba. Ok, en la variación de la temperatura, la variación de la Profe, temperatura, disculpe, dígame, ¿para, para qué dijo que era la segunda fórmula? para calor, para encontrar calor. Ok, Gracias. ya le vamos a escribir un nombre ahí también para que lo tenga. Entonces, aquí en esto, si se fijan, en la variación de la temperatura, cuando solo nos dan los datos de temperatura final e inicial, entonces primero se coloca la temperatura inicial y esta se resta, perdón, se coloca la temperatura final y esta se resta con la temperatura inicial, ¿verdad? No van a colocar primero la inicial, sino que van a colocar primero la final. Y a esto llamamos variación de temperatura. ¿Ok? Entonces les vamos a poner aquí los nombres para que ustedes lo tengan ahí. Copien. La primera es calor específico. ¿Ok? Vayan anotando ahí para que las vayan clasificando bien. Porque si no, no van a saber qué fórmula utilizar según el ejercicio. Y la otra es para encontrar calor. Y esta otra que se sale del despeje es para encontrar la variación de la temperatura, ¿verdad? Pero referente a los datos que nos dan. No es, o con esto, si le dicen encontrar la variación de temperatura, no vas a aplicar esta, porque si le dan los datos en el problema de calor, de masa y calor específico, no va a aplicar esta, porque en esta no tiene ninguno donde aplicar calor, masa y calor específico, solo tiene para temperatura final y temperatura inicial. Entonces usted tiene que ser muy observador ahí, qué es lo que le pide para eso hacer. Entonces, las unidades, ya hablamos de las variables, su nombre, hablamos de la fórmula, ahora vamos a hablar qué unidades son, cuáles son esas unidades según el Sistema Internacional de Unidades con la cual se mide el calor. Entonces vamos a empezar a ir conociendo esas unidades. Entonces, una de esas unidades para medir, ¿verdad? Según el Sistema Internacional de Unidades, es el Joule. ¿Se acuerdan de James Joule? Que fue pues uno de los científicos que empezó a hacer experimentos para hacer mediciones de calor y a honor a él, al apellido lleva el nombre de Joule. ¿Ok? Para que ustedes tengan en cuenta ese dato, de dónde sale. Por ejemplo, si ustedes hicieran experimentos, quieran conocer una nueva constante o unidad, pues yo, si usted quisiera le pone su apellido, ¿verdad? Entonces, a honor a él, al apellido de él, Joule, ¿verdad? Entonces, una de las unidades de medida para el calor va a ser los joules sobre los kilogramos por grados Celsius. ¿Ok? Por grados Celsius. Entonces vamos a insertar aquí el símbolo de grados por grados Celsius. Muy bien. Entonces aquí tenemos que los joules sobre kilogramos sobre grados Celsius. Esta es la unidad referente para la primera fórmula. Así quedaría, ¿eh? Joule
sobre kilogramos por grado Celsius, según el Sistema Internacional de Unidades. Y hablando de otra, entonces ya para el calor, si vamos a encontrar calor, entonces ¿qué sería? Cal. ¿Saben qué significa cal? ¿Significa? ¿Quién me participa ahí? Calor significa de Significa, caloría. exactamente, significa caloría. Entonces, cal significa caloría. Entonces van a ser calorías, ¿verdad? La otra unidad de medida que puede haber, siempre partiendo de esta primera fórmula, ¿verdad? Estamos hablando ahorita solo de esta primera. Pueden ser calorías sobre gramos por grados Celsius, ¿verdad? A ver, un poquito más grande. Entonces aquí tenemos otra unidad de medida que puede haber según los datos que encontremos en el problema. Es por eso que ya ustedes aprendieron a convertir. Y ustedes saben cuántas calorías, ¿verdad? Tiene un joule y así viceversa. Por eso era importante las conversiones en el primer tema. Ahí les compartí a ustedes un video también grabado de la clase. Y tenemos otra que son los BTU. Vamos a ver qué significan BTU. ¿Quién me dice eso? ¿Ya lo miraron? Unidades térmicas británicas. Excelente, muy bien. Eso significa BTU. Unidades térmicas británicas, ¿verdad? Es una abreviación, se utiliza. Claramente los BTU son más grandes, ¿verdad? Unidades más grandes para lo que es medir el calor, ¿verdad? Entonces, los BTU son sobre libras, ¿ok? Ya aquí se utiliza el sistema inglés, libras sobre grados Fahrenheit. Si ustedes se fijan, ya no va a ser Celsius, sino que grados Fahrenheit. Entonces, porque aquí ya se está utilizando más que todo el sistema inglés. En el sistema internacional de unidades se divide en sistema, eh, el CGS, el MKS, el sistema inglés, ¿verdad? En el CGS, MKS, pues nosotros hablamos de gramos, de metros, ¿ok? De kilogramos, mientras que en el sistema inglés se habla de pies, libras, pulgadas, ¿ok? Para que ustedes tengan ahí una parte de conocimiento. Entonces aquí tenemos tres unidades, ¿verdad? Que nos van a quedar, o sea, las unidades, que estas son unidades derivadas, porque se componen de tres, si se fijan, los joules, kilogramos y los grados Celsius. Entonces, se compone de joule, que está marcando el calor, igual que cal aquí, y el BTU, y los kilogramos que están marcando la magnitud de masa, igual que los gramos aquí, igual que las libras aquí que marcan la masa, y la otra que es la temperatura que está marcando en este caso los grados Celsius, aquí también los grados Celsius y aquí los grados Fahrenheit, que son las unidades de medida. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, Muy bien, entonces aquí hay una tabla que yo les compartí a ustedes sobre algunos calores específicos que ya están dados. Entonces, una de esas calores específicos, vamos aquí a explorar algunos. Por ejemplo, el acero, si ustedes se fijan, tiene 480. Pero 480, ¿qué? Aquí arriba están las unidades. Joule sobre kilogramos por grado centígrado. Igual, si esto se convierte o se pasa a caloría o a BTU, entonces esto va a ser igual a que tengamos a 0.114. Si ustedes se fijan, el número que está aquí a la par es la equivalencia, o sea, la conversión. Si ahí hiciéramos la conversión, este sería el número equivalente. Y ahí pues tenemos la capacidad, o sea, los calores específicos de alguna sustancia,
desde el acero, el agua, el alcohol etílico, el aluminio, el cobre, que van variando porque cada uno está compuesto de diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, para hacer algunos ejercicios, debemos de conocer esta sustancia y el calor específico que tiene. Es como la tabla de multiplicar. Si usted no la sabe, no va a poder multiplicar y no va a poder dividir. Entonces, es necesario comprender la fórmula, las unidades, lo que significa cada variable en la fórmula y también conocer estas tablitas que nos dan estos datos de puntos de calores específicos, ¿verdad? Para poder realizar la fórmula correctamente y todos estos datos llevan las unidades que están aquí arriba. No solo vayan a colocar el 480 o el 4186, no. Tienen que agregar joule sobre kilogramos por grado Celsius. Ahora, si fuera en este caso, en esta otra columna que estamos aquí, ustedes tienen que ver qué les da el problema. Porque si el problema me están dando datos de caloría, gramos y grados Celsius, yo no voy a poner los BTU, libras por grado Fahrenheit. Entonces tengo que ver qué datos me da el problema y así mismo formarme una pista qué unidades voy a colocar. Aunque sea igual el número, pero si usted no coloca bien las unidades, después no va a poder saber cuál eliminar o cuál va a dejar. ¿Me entiende? Entonces es por esa razón que es muy importante comprender. Entonces vamos al primer ejemplo que estaba ahí, que se los voy a explicar, ¿verdad? Ya que algunos pues no lograron comprenderlo cómo está desarrollado, porque tal vez necesitaban comprender esta parte de aquí. Entonces, vamos a hacer una nueva presentación aquí, una pequeña diapositiva, donde les voy a ir mostrando para ir desarrollando. Entonces, el primer paso que debemos hacer es recolectar ¿qué? Los datos de un problema. Si usted no recolecta los datos de un problema, no va a poder hacer lo demás. O sea, sí ordenadamente tienen que hacer los ejercicios ustedes y lo que me van a mandar, ¿verdad? Mediante fotos ahí. Entonces, vamos a empezar a leer el problema. Dice, ¿cuánto calor en Joule? Ojo, ya no empieza el problema preguntando cuánto calor en Joule y nos está dando una condición también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? ¿Qué creen ustedes? Vamos a encontrar cuánto es en calor a Joule. Ajá, entonces vamos a encontrar el calor. Aquí nos están diciendo que vamos a encontrar el calor. Entonces, voy a poner la variable que significa eso, que en este caso es la Q, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, si aquí se fijan, voy leyendo el problema. Miren, entonces aquí les voy a ir resaltando a ustedes ahí. Aquí ya nos pregunta cuánto de calor nos dice. Ok, ya nos está preguntando que eso es lo que vamos a buscar. Entonces, por eso que yo escribo la Q con un signo de interrogación, porque es lo que yo voy a encontrar, es lo que no sé. Pero me están dando una condición, que ese calor que yo encuentre, tengo que encontrarlo en Joule. En eso debe estar, o sea que no debe estar en otras unidades más que en Joule. Porque recuerden que me podía quedar en calorías o me puede quedar en BTU. Pero me están diciendo aquí que debe estar en Joule. Entonces me están condicionando el resultado de las unidades. Ojo con eso. Miren cómo vamos analizando el problema. Luego dice, se necesita para elevar la temperatura, ojo, ya vienen los datos, elevar la temperatura de 230 grados del hierro, nos dan el material, ojo con eso, nos dan el material es hierro, ¿ok? Y nos dice aquí que la temperatura inicial fue de 22 grados Celsius y llegó a un máximo de 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué datos son los que voy a colocar aquí? Bueno, me están diciendo del hierro, me están diciendo que son 230 gramos. ¿A qué se refiere cuando habla de 230 gramos? ¿Será temperatura, será masa o será calor específico? ¿Qué creen ustedes? Habla masa.
la masa. Exactamente. Entonces, cuando habla de gramos, se está refiriendo a la masa. Entonces me dice que hay 230 gramos, ¿verdad? Ya sabemos que es de hierro, que es el material. ¿Ok? Ahora bien, luego me dice que hay una variación en la temperatura. Entonces, esa variación, ¿verdad? De la temperatura, ¿ok? Entonces voy a escribir aquí temperatura. La temperatura inicial también se puede representar con una I o con el cero que les dije, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas, si ustedes lo miran con un cero o con una I, está refiriéndose a lo mismo. Ojo con eso, para que no se me vayan a confundir si ustedes más adelante llegan a ver así, ¿verdad? O lo miran aparte en un libro. Entonces la temperatura inicial me dice que es de 22 grados Celsius. Grados Celsius. 22 grados Celsius. ¿Ok? Entonces vamos a poner grados. Grados Celsius. Y me dicen que la temperatura final va a ser igual a los 100 grados Celsius, ¿verdad? Ok, muy bien. Excelente, vayan participando, ¿verdad? Vayan diciéndome, imagínense que yo no sé y que ustedes me van a ir ayudando a mí. Entonces aquí ya tengo los datos del problema, ¿ok? Entonces, ¿qué nos faltaría hacer? Sacar el calor específico. Ajá, ¿y cómo sacamos el calor específico? Pues en la pregunta nos dice que se necesita elevar la temperatura de 230 gramos del hierro. O sea, nosotros el calor específico lo vamos a poner del hierro es 470. Ajá. Ajá, pero esto lo vamos a buscar ¿a dónde? En la tablita, ¿verdad? El calor En específico. la tabla. Exactamente, entonces aquí buscamos hierro y tenemos 470, pero lo colocamos como en caloría, en BTU o en Joule. ¿Cuál buscamos? En Joule. Ah, ajá, los Joule, que en español sería Julio, ¿verdad? Ojo, si lo traducimos Joule, en español serían Julios. Entonces, serían 470, ¿verdad? Joule sobre, aquí voy a poner la pleca significa división, ojo con eso, ok, kilogramos por Grados Celsius. grados Celsius, ¿verdad? Entonces ya vamos a hacer aquí un poquito grandecito, ok, Que es de hierro. ok, aquí ya tenemos entonces todos los datos. ¿Será que nos falta algún dato? No. No, No, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, el calor específico no me lo daba el problema. Me auxilié de la tablita. de la tabla. Exacto. Pero, ¿cómo supe yo que eran los 470? Porque me estaban dando el nombre del material. En este caso, el nombre del material es el. Hierro. Por eso que yo supe cómo encontrar ese calor específico que ya está dado, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos los datos, tenemos que saber la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo que yo encuentre? El problema. ¿Cuál de estas tres? Calor. Ajá, ¿cuál de estas tres fórmulas voy a utilizar entonces? Calor. La fórmula para encontrar calor. ¿Ah? Entonces la ecuación va a ser que el calor va a ser igual a la masa multiplicada por el calor específico y esta multiplicada por la variación de la temperatura. Y una vez que tenemos la ecuación,
¿cuál sería el otro paso? Sería el desarrollo. O sea, ya vamos a sustituir cada variable. Entonces, de lo que decir representa para poder hacer las operaciones matemáticas que nos indica la fórmula. ¿Ok? Entonces, Entonces, esos serían los 3 pasos para... No sé, Diana. pero no tenemos que revisar que todas las unidades estén en un mismo sistema. Así es. Así es. Entonces, ahorita, por eso iba a entrar a este punto de colocarlas y ustedes me iban a decir, bueno, profe, ¿será que todas están en un mismo, en una misma unidad? Por ejemplo, vamos a empezar aquí, ¿ok? Yo como en la computadora aquí puedo ir borrando, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por la masa. ¿La masa cuánto me dice que es? 230 gramos. 230 gramos. Ah, vamos a ver, vamos a poner los paréntesis. Muy bien, excelente la observación que hizo ahí usted, ¿verdad? Esta sí, así es, uno hay que ir observando y mirando. Entonces, aquí yo le iba a lanzar la pregunta a ustedes. Vamos con el otro dato. Me dice que son el calor específico, que aquí viene. ¿Ok? 470. Ok. Dice que los 470, ¿en qué unidades está? Está en Joule. Kilogramos. Sobre kilogramos. Ajá, sobre kilogramos. Ojo con esto, sobre kilogramos por grado Celsius, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí ustedes ya miran la primera observación, que es la que hizo esta, si no me equivoco, ¿verdad? Stacy, bro. Stacy, perdón. Entonces, Stacy ya había observado que las unidades de medida no son iguales en la magnitud de masa. Si ustedes se fijan, aquí tenemos gramos, ¿verdad? Los gramos y los kilogramos no son iguales. Los mismos. Exacto, porque los kilogramos son mayores y los gramos son menores. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese punto? Tenemos dos opciones. Pasar los gramos a kilogramos o pasar los kilogramos a gramos. Los kilogramos a gramos. Ajá, pero como tenemos que los kilogramos los tenemos con otras magnitudes, entonces el proceso de conversión se hace en base a 3. Y como nos están condicionando que quieren en joule, entonces nos cambiaría de joule a caloría. Entonces, por lo tanto, no sería correcto pasarlo de kilogramos a gramos, sino que lo más correcto sería pasar Pasarlo de gramos. a kilogramos, exactamente. Entonces, eso sería lo más correcto. Voy a copiar esto aquí. Entonces, voy a decir entonces 230 gramos, ¿verdad? Porque voy a hacer la conversión. Voy a pasar a kilogramos. Esto. Y ahora vienen las equivalencias. Si paso de gramos a kilogramos, entonces tengo que decir, un kilogramo a cuántos gramos equivale. A 1000 gramos. Equivale a 1000 gramos, ¿verdad? Entonces, voy a colocar abajo lo que es la equivalencia, ¿verdad? Porque lo que quiero que me quede va arriba. Recuerden, aquí refuerzo lo que le he venido explicando anteriormente. Entonces, voy a colocar abajo ahora los kilogramos. Voy a borrar aquí. Entonces voy a poner que son 1000 gramos. Es Gramos.
la equivalencia que tiene, ¿verdad? Ok, si ustedes se fijan, la que yo quiero eliminar, lo coloco abajo y lo que no quiero que me quede lo coloco arriba. Era el tips que le explicaba en el video anterior yo a ustedes, ¿verdad? Para saber dónde colocar las unidades. Entonces, en este caso, voy a eliminar. ¿Qué voy a eliminar? ¿Gramos o kilogramos? Kilogramos. Los kilogramos voy a eliminar. No, los gramos. Voy a, Los elim- gramos. voy a eliminar los gramos. Ok. Voy a eliminar los gramos. Porque si no, solo quedaría en gramos y tiene que quedar en kilogramos. Ajá. Para aplicar la regla que dice que cuando dos unidades iguales, una esté multiplicando y la otra esté dividiendo, se tienen No que, se va a poder. se tienen que eliminar, ¿verdad? Ok, entonces ya aplicamos la regla. Fina, mira ese niño y ponerle atención y llevarlo para otro lado. Pone atención a ese niño y llevarlo para otro lado. Mira que ahí estaba, ve, subiéndose. Bueno, entonces, aquí, ¿a cuánto nos va a dar? Bueno, agarramos la calculadora científica. Agarramos la calculadora científica y decimos 230 por 1, 230, ¿verdad? Entre 1000, ¿cuánto sería entonces? 0.23 0.23, ¿qué? kilogramos. Kilogramos. Vamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí ya tenemos convertido, ¿verdad? Que es 0.23 kilogramos. Kilogramos. Ok, Kilogramos. entonces el dato que vamos a utilizar es este. Ok, se lo voy a poner en rojo. Ya no va, Es 0.23. ya no va a ser los 230 gramos si ustedes se fijan. Si lo hace así, no le va a dar correctamente la respuesta. Es por eso que vamos a poner el resultado en kilogramos ya convertidos, ¿verdad? Hoy sí ya podemos tener, miren, las unidades semejantes, kilogramos y kilogramos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Nos dice que va a haber la variación de la temperatura. Entonces, ¿qué dato voy a colocar al inicio? Aquí. Porque estoy en la variación. El- Voy a poner la inicial o la final. la final. Primero la final, ¿verdad? Que son 100 grados. Ok. O con eso. Vayan participando, ¿verdad? Que son 100 grados. ¿Y esto qué voy a hacer? ¿Los voy a sumar, los voy a restar, multiplicar o dividir? Va a restarlos por 22 grados Celsius. ¿Por qué por 22? Porque es la temperatura Porque es la inicial. unidad. Ajá. Ajá, porque es la temperatura inicial, porque la formulita de variación de temperatura nos dice que para encontrar esa variación es restando la temperatura final menos la inicial, ¿verdad? Entonces aquí tengo. Para que ustedes miren de dónde sale cada uno, les voy a poner colores diferentes. Miren, les voy a poner, por aquí le voy a poner azul, la masa, para que ustedes miren dónde está cada resultado ya. Miren, para que ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? Y el calor específico lo vamos a colocar de verde. Miren, para que ustedes miren dónde se hace la sustitución, ¿ves? Miren la fórmula, se los voy a poner de colorcito para que lo entiendan mejor. Le vamos a poner amarillo. Y aquí de amarillo, ¿ves? Para que ustedes entiendan dónde es que se sustituye. ¿Se fijan? Entonces la masa, Sí, ¿verdad? Calor específico y calor específico y la variación de la temperatura. Hemos terminado el problema.
No lo hemos terminado. No. Vamos a hacer las operaciones matemáticas que nos indican. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Vamos a hacer primero la resta aquí, ¿ok? Para posteriormente hacer la multiplicación, si se desea, ¿verdad? Entonces, restamos. Yo aquí voy a eliminar acá para... Y decimos 100 menos 22, ¿cuánto nos queda? Ajá, 78. 78, muy bien. 100 menos 22, 78 grados Celsius. Entonces aquí tenemos la variación. Solo ese primer operación hicimos. Entonces vamos a hacer la otra operación. Seguimos, miren, lo voy haciendo pasito por pasito. ¿Ok? Para que vayan comprendiendo. Ahora vamos multiplicando. Entonces ahora vamos a multiplicar estos tres datos. ¿Ok? Multipliquemos ahora. Agarren su calculadora científica. Multipliquen 0.23 por 70, perdón, por 78. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 8431.8. 8.431.8 8. da al multiplicar estos tres. Ajá, pero ya vamos a ver ahora qué unidades tienen. Ahorita solo vamos a colocar el dato nada más, ¿verdad? 8.431.8. ¿Ok? Vamos a poner en color negro. Ahora, ¿qué unidades quedarán? ¿Cuáles eliminamos? Hay que aplicar la regla que dice que cuando dos unidades son iguales, una está multiplicando y la otra está dividiendo, se tienen que Eliminar. eliminar. Entonces, ¿cuál sería ahí? ¿Cuáles empezamos a eliminar? ¿Cuáles eliminamos de las que están aquí? Los kilogramos. Ajá, los kilogramos, ¿verdad? Porque uno está multiplicando, que es este, y Y el otro está dividiendo. el otro está dividiendo. Pero recuerden que aquí está con una pleca que significa división, ¿verdad? Muy bien, ya quedó eliminado. ¿Qué otra eliminamos? Los grados Celsius. Ajá. Lo otro que eliminamos son los grados Celsius, porque este multiplica, el otro está dividiendo. ¿Ok? ¿Y qué unidad nos quedó? Joule. Ajá, los Joule, ¿verdad? Nos quedaron los Joule. Y la unidad de medida, ¿verdad? De la energía se mide, del calor, perdón, es en Joule o en calorías, ¿verdad? Entonces, si tenemos ya una pregunta que nos dicen aquí que debe de haber entonces. ¿Qué debe de haber? ¿Cómo dijo, profe? Si tenemos una pregunta, debe de haber una Respuesta. 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 Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué nos preguntan? Dicen, ¿cuánto 8.000. calor en Joule se necesita para elevar la temperatura de 230 gramos de hierro de 22 grados Celsius a 100 grados Celsius? Entonces, ¿cómo sería la respuesta?
Se necesitan 8.431.8 joules para elevar la temperatura. Ajá. 8.431.8 joule de calor. Se necesita 8.400.31.8 joule de calor, ¿verdad? Para elevar, La temperatura. sí, de 230 gramos. Bueno, entonces, solo aquí concluimos. Miren, se necesita 8.431.8 joules de calor. Esa sería la respuesta. Y aquí tenemos ordenadamente, miren, el ejercicio. En el ejemplo que yo les mandé, si ustedes se fijan, no se desarrolló tan detalladamente como lo hicimos aquí. ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. Del ejemplo número 2, ¿a qué parte no le entendió usted? ¿Le entendieron correctamente el ejemplo número 2? Porque aquí habla de encontrar la masa de la esfera. ¿Le entendieron? Yo casi no, profe. Ajá. Entonces lo explicamos, ¿verdad? Sí, profe, explíquela mejor. Ok. Los demás, ¿qué será que no participan? Sí, profe, explique otra vez. Vamos a explicar el número 2 para que logren comprender entonces. Recuerden, Ok. vamos a ir leyendo el problema para ir sacando esos datos. Dice, si se aplican 1.700 joules. Ajá, aquí ya me dan el primer dato. ¿Qué será esos 1.700? ¿A qué se refiere? Al calor. Al calor, muy bien. Entonces, 1.700 joules. Voy a ir borrando, ¿verdad? Voy a borrar para ir. Ajá. Entonces, se está refiriendo al calor. ¿Y qué variable voy a colocar para decir que es calor? ¿La letra? La, Q. la Q. Ajá, entonces son 1.700 joules. Muy bien. Vaya, en este caso yo me voy a hacer como que no sé, ¿verdad? Ustedes me van a ir ayudando. Ojo con eso. Así que necesito Uy. participación. Ahora vamos aquí y dice de calor. Aquí clarito nos estaba dando ya. En algunos casos no va a decir calor, ¿verdad? Pero ustedes van a sobreentender. En una esfera, ojo, nos están diciendo que no es un cuadrado, no es un cubo, es una esfera. Y que esa esfera está hecha ¿de qué? ¿De qué está hecha De la plata. esfera? De, De, Plata. De plata. exacto, de plata. Aquí ya me están dando un dato importantísimo porque cuando yo sé que es plata, ¿qué dato voy a saber? Que lo vamos a ir a buscar a la tabla. Ajá, ¿para encontrar qué? Para encontrar el calor específico, ¿verdad? Recuerden que para eso vamos a ir a la tabla. Bueno, pero ahorita vamos a seguir sacando acá para luego ir a la tabla. Dice que su temperatura sube de 20 grados Celsius a 85 grados Celsius. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Hola? No es que me van a ayudar. ¿Los 20 grados Celsius qué será?
Ay, está, Stacy. Muy bien, muy bien. está un poco complicado. Ay, vos me Tiene que- explicas. Vamos de nuevo. Pero iba a Creo decir que que explicarnos la primera. Stacy hasta el grado. Tuvimos una pequeña Ah, interrupción ahí. Sigamos. Gracias por estar y no Sí, salirse. está bien, profe. Muy bien, entonces tenemos aquí que la temperatura inicial va a ser 20 grados, ¿verdad? Y la temperatura final, ¿de cuánto va a ser? de 85. De 85 grados Celsius, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otro dato nos hace falta? El de El masa. El calor específico. Ajá, calor específico. El de masa, vamos a ver porque todavía vamos a seguir leyendo el problema. Entonces, calor específico, ¿dónde lo vamos a buscar? En la tablita. En la tabla. Ajá, porque miren de qué material está hecho. Nos dice aquí, nos dice que está hecho de plata. Plata. Ok. Bueno, entonces buscamos la plata aquí. ¿Y cuánto dice que tiene la plata? 230. Ajá, lo vamos a utilizar. ¿En qué unidades? ¿Lo utilizamos en Joule o lo utilizamos en caloría o en BTU? En Joule. Miremos aquí las unidades que están. Tenemos una que está en Joule. Entonces lo más conveniente es utilizarlo Joule. en Joule, ¿verdad? Entonces voy a poner que tiene 230 Joule sobre kilogramos Kilogramos por por ujú, grados Celsius. grados Celsius. Ay, recuerden, ustedes tienen que ir participando. Muy bien, ahora nos vamos al problema para seguir leyéndolo. Y el problema nos dice que ya viene la pregunta. Y la pregunta nos dice, ¿cuál es la masa de la esfera? ¿Qué será entonces eso? O sea que nosotros vamos a buscar la masa de la la esfera. masa. Exacto, entonces va a ser la masa. Entonces le vamos a poner que un signo de interrogación, el que vamos a encontrar y no sabemos. La masa. Entonces vamos a encontrar masa. Ahora lo vamos a la ecuación. De las ecuaciones que están aquí, ¿hay alguna para encontrar masa? Sí. ¿Cuál es? No hay. No hay. Entonces, ¿qué debemos hacer? Calor. ¿Qué debemos hacer? No, esta es una fórmula de calor, pero ¿qué debemos hacer entonces si no la tenemos? Debemos despejar. Hacer una fórmula. Ajá, debemos despejar para encontrar la fórmula de masa. La fórmula. Para encontrar y así saber cuál es la masa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vaya, ustedes me van ayudando. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, profe. Vamos Ajá. a restar el tiempo inicial con el tiempo final. Pero ahorita vamos a encontrar la fórmula de masa. Ok. Entonces, por medio de despejando la fórmula de calor, vamos a encontrar la de masa. Entonces, ¿a qué va a ser igual la masa? A calor. Tenemos que despejar. Ojo con esto de los despejes. Se los voy a ir haciendo marcadito aquí, mire, ve, para que vayan comprendiendo.
Voy a resaltar aquí. Mire, esto de amarillo es la masa, ¿verdad? Que queremos que nos quede solita, ¿ok? Ujú. Ujú. Y esto que voy a poner en verde, Es el calor. esto que voy a poner en verde aquí, miren, es lo que yo quiero que se vaya, Despegar para que quede. ajá, Ajá. que se vaya o despejarlo para que me quede solo la masa. La masa. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo la masa? Que es la variable con estas otras unidades. Está multiplicando, restando, sumando, dividiendo. ¿Qué están haciendo estas? Multiplicando. Están multiplicando. Entonces, al estar multiplicando, ¿a ¿qué dice la regla? ¿Qué pasan al otro lado del igual? A dividir. Pasan a dividir. ¿Miren? ¿Ok? Entonces, esto que está aquí en verde, lo voy a pasar Dividir. A dividir. a dividir. Entonces me va a quedar, la masa va a ser igual al calor dividido entre el calor Calor específico específico por variación de temperatura. por variación de temperatura. Exacto. Muy bien. Vamos ahora entonces a poner la Q de calor, que va a ser dividido dividido, vayan fijándose, ¿verdad? En la parte de arriba no teníamos la fórmula, pero la encontramos por medio de un despeje. Así que ustedes cuando no tengan una fórmula tienen que encontrarla. Esto se va a dividir entre calor específico por la variación de la temperatura. Vamos a poner la letra griega delta. Ok. ¿Tenemos la fórmula ya? Sí la tenemos, ¿verdad? Entonces, Sí. ok, ¿ahora qué vamos a hacer entonces? Cuando ya se tiene la fórmula, al desarrollo. Entonces vamos a hacer desarrollo, entonces. Vamos a empezar a sustituir. Masa va a ser igual, dice, a... Se la voy a encerrar aquí la que vamos a utilizar. Ojo con eso porque me pueden confundir aquí. Esta es la que vamos a utilizar. Para Ah, encontrar el desarrollo. ajá, exacto. Entonces la masa. ¿Y cuánto dice que es el calor? 1700 joules. Ajá, 1700 joules. Entonces, esto lo vamos a dividir. Ok. ¿Y cuánto es el calor específico? 230. 230. 230, ¿qué? Mol, Ah, joules sobre kilogramo ajá. Por grados. por grado Celsius. Muy bien. Ok. Excelente.
Y esto lo vamos a multiplicar por qué? Por la variación de la temperatura. 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 Ok, la variación de la temperatura, ¿de cuánto me dice que es? 80. Varios. 65 grados Celsius. Ajá, pero ya usted me está dando la respuesta. Entonces, 85, que es la temperatura final, menos 20, La temperatura inicial. ajá, que es la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya lo que vamos a hacer. Ok, entonces vamos a hacer las operaciones matemáticas que están ahí. Masa va a ser igual. Vamos a hacer primero la resta para después hacer la multiplicación. Entonces en la resta. Profe, Ajá, dígame. ¿y siempre va a ser una resta o va a haber de más No, en o siempre? la variación ya lo indica la fórmula que se va a encontrar por medio de una resta. Y que la resta va a ser Ajá. haciendo la temperatura final menos la inicial, ¿verdad? Ajá. Entonces en este caso, la resta 85 menos 20. 65 grados Celsius. Excelente, muy bien. Me llega con esa energía que conteste. Ahora que ya tenemos esto listo, vamos a hacer la operación. Si ustedes se fijan, vamos pasito a pasito, miren. Para que ustedes miren de dónde van saliendo los resultados. Entonces multiplicamos ahora 230 por 65. ¿Cuánto nos da? 230 por 65, dijo, profe. Sí, Es igual a 14.950. 14.950. 50. ¿Verdad? ¿Pero qué? ¿Qué unidades nos quedan? Joules ¿Segura? sobre kilogramo. ¿Segura? ¿Qué dicen los demás? Hola. Joules. La pregunta, profe. Ajá, les profe. decía, ¿será que queda Joule sobre kilogramos, así como dice la compañera? ¿Están de acuerdo? Y profe, así queda. Porque de ahí va a eliminar los joules y le va a quedar kilogramos. Ajá. Profe. Sí, le estoy escuchando. Entonces, ¿qué eliminamos aquí? ¿Los grados? Los joules a los grados Celsius. Los grados Celsius, ¿verdad? Porque uno multiplica y el otro está dividiendo. Muy bien. Entonces aquí nos va a quedar, así como lo dijo la compañera, Joule sobre kilogramos. Muy bien, Kilogramos. muy bien. Ahora vamos al otro paso. Vamos a dividir ahora 1700 Joule entre 14.950. Igual a 0.111, no, pero 113, 71, 23. Solo podemos, ¿verdad? Si ustedes desean, tomar Puede ser tres cifras 0.100. tres cifras significativas después del punto, ¿verdad? 0.113, Ajá. ¿ok? Pueden tomar 2, o pueden Ajá. redondear, pueden a 4 para aproximarse, o pueden redondear esta, redondea a 4 aquí.
si ustedes desean también aplicar unas técnicas. Muy bien, entonces, ¿qué unidades nos quedan? Kilogramos, ¿Por qué nos quedarán kilogramos? porque estamos eliminando las dos unidades que Sí. están igual. Ajá, los joule, que una está Y arriba kilogramos multiplicando queda. con este otro joule que está aquí. Y nos va a quedar los kilogramos. ¿Y la masa se mide en kilogramos? Sí, ¿verdad? Sí, Porque si a usted aquí al final le queda de unidades de joule, la masa no se mide en joule. Usted no va a ir a la pulpería a decirle quiero 2 joules de frijoles. O sea que no. Okay, entonces ustedes tienen que tener una coherencia, una lógica ahí con las unidades que quedan al final y de esa manera también van a saber si el resultado está bueno, ¿verdad? Ok, entonces si hay una pregunta tiene que haber una resta. respuesta. Muy bien, entonces en este caso, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la masa de la esfera? Muy bien, entonces nos preguntan cuál es la masa de la esfera y cómo debo de responder yo. Esfera. Es- Que la esfera de plata tiene una masa de 0.113 kilogramos. Ajá, la masa de la esfera es de 0.113 kilogramos. kilogramos. Ok, esta sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? La entendimos No. más o menos. Más o Ya lo menos. entendí. Ya, profe, ahora sí. Hoy al 100, ¿verdad? No, más o menos, al 100. Estoy listo, profe. Hoy Es que sí. viendo los pasos uno se va a poder guiar, pues. Así- Sí, mientras que uno solo mire las cosas que usted mandó, ¿cómo le vamos a entender, profe? Sí, necesita un poco más de análisis, ¿verdad? Ir haciendo pasito a pasito, así como se lo fui desarrollando para que ustedes comprendan. También, ¿verdad? Les voy a subir este video a YouTube para que ustedes lo vuelvan a ver por si tienen otra duda por ahí. Está bien, profe. Ya saben Gracias. dejar su nombre ahí para saber quién es que miró y, ¿ok? Y pues me resuelven Yo estas estoy sus- preguntas y estas. Ajá, dígame. Yo estoy suscrita a su canal. Excelente. Así deben de estar ¿Cómo todos. le anda, profe? Con mi nombre, José Navier, ¿qué tal le tengo? ¿Verdad? Y se suscriben para todos los videos que voy a estar subiendo. Para que ustedes, pues, todos los que sean referente a lo que ustedes necesiten, pues, ahí lo pueden obtener. Entonces, También tenemos 3 tareas, ¿verdad, profe? Una tarea que tiene 3 ejercicios. sí, esta es la que están viendo aquí. Estos 3 ejercicios tienen que hacerlo, pues, y mandármelo en el transcurso de esta semana. Y les voy a estar mandando este tema, ¿verdad? Mañana, que es medición de calor y calorimetría, para que ustedes ya lo vayan leyendo, analizando. Y pues ahí le estaré enviando también un video para entenderle. Miren, a estos ejercicios que están aquí. Ok, que este ya sería el siguiente tema. Pero ya, Sí, profe, porque yo solo lo había estudiado lo anterior y no lo había respondido porque no lo entendía. ok. Pero ahorita ya no hay excusa, ¿verdad? Ya todos le van a entender. Sí. Vaya, pues así que resolverlo y pues buen provecho a la hora de comer. Si pueden tomar capturas, Gracias, profe. Igual. captura por Igual. favor, para ahí me las envían para. Está bien, Ok, profe. entonces de mi parte ha sido todo. Espero que estén muy bien y que se sigan cuidando y sigan haciendo las tareas, ¿verdad? Y nos miramos en la próxima Sí, clase, si profe. Dios permite. Buen provecho. Gracias. Igual. Gracias, profe, igual. Sí, gracias, profe. Bye bye. Bye. Adiós. Adiós, adiós.